Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «¡Es un fantasma!», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia de los alrededores y le llevaban a todos los enfermos rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso este evangelio del día de hoy. Jesús que camina, ¿verdad? Que camina sobre el mar. Aquí comienza diciendo que justamente después de la multiplicación de los panes, Jesús sube a la montaña a rezar a solas, dice, con el Padre. Este es el signo más lindo de acción de gracias, cómo Dios actúa, cómo Dios da el poder y la fuerza a los hombres, dice el Evangelio. Con el poder de Dios que puede multiplicar el pan, es decir, que en la medida en que nosotros entendemos la fraternidad, el amor, la generosidad, somos generosos, podemos también nosotros multiplicar siempre las riquezas de Dios. Pero después, queridos amigos, aquí es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando comienza este evangelio dice que Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca. Obligó. ¿Verdad? Es decir, subir a la barca significa siempre la comunidad, entrar en la comunidad. Y que mandarás y me mandarás juntos, unidos, para que todos sean uno, va a decir después más adelante San Juan. Y después, queridos amigos, esta barca en la que todos entramos y caminamos hacia Dios, dice, ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. Siempre viento en contra. Dulce de leche y se lleva. Hoy coporambá, todo tranquilo. No, hay que luchar, hay que empeñarse, y es lo que el Señor nos está diciendo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Esto es una cosa extraña, queridos amigos. ¿Cuánto tiempo estuvieron con Jesús? Y sin embargo, no somos capaces de reconocerlo. Imagínense lo que estamos diciendo. Es un fantasma, es un fantasma. Y para muchos de nosotros, queridos amigos, la presencia de Dios es simplemente un fantasma en nuestra vida, que no tiene un asidero verdadero en la propia vida que te pueda ayudar para cambiar. Así es que esta primera actitud nuestra ante el Señor es muy importante. Porque si comenzamos a gritar y a decir «es un fantasma», quiere decir que ya identificarle y
Entero que te añaden hará la misma cosa, ¿verdad? Otra cosa muy importante es que dice que la barca estaba muy lejos de la barca, sacudida por las alas. Pero Jesús, en la medida en que camina sobre el mar, y ellos se asustan y dicen, es un fantasma, sin embargo, Jesús los tranquiliza. Tranquilícense, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces, queridos amigos, viene como esa prueba de Pedro. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Esta también es una actitud interesante, ¿verdad? Cuando yo voy a paya en Aroicua, Sendeico, y Nayan de Yara, Eremina lleva Tahuatamia y Pe Ani, ya que Erecola poder a lleva. Y sin embargo, queridos amigos, mientras comenzamos a caminar, porque Ñan de Yara, ella de dale, venga, dale, Pedro, ayude. Y Cuamilan de fe, de cierta manera habrá pensado el Señor. Y dice que una vez que comienza a caminar, comienza a hundirse. Pero el Señor no nos abandona, nos pasa la mano. Le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo que fuera ni que de ya dudate y na lleva peñan de Yaragüe, sino que ñañemon barete peñan de Yaragüe, ya pobeta pe, peja hoy botágina para cada uno de nosotros, para nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea.